Mi nombre es Citlali Méndez, tengo 28 años, y hasta hace 6 meses vivía una vida completamente ordinaria en la Ciudad de México. Trabajaba como diseñadora gráfica, compartía un departamento con 2 amigas, y mis preocupaciones no iban más allá de pagar la renta a tiempo y decidir qué pedir de cenar. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático, tan imposible de creer, que a veces me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando. Todo comenzó con una llamada telefónica. Era un martes por la tarde, estaba en la oficina revisando diseños para un cliente, cuando mi celular vibró con un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero algo me impulsó a responder esa vez. Del otro lado de la línea, una voz formal de hombre se presentó como el licenciado Héctor Villalobos, notario público en Oaxaca. Me preguntó si yo era Citlali Méndez Rivera, hija de Aurelio Méndez Solís. Mi corazón se aceleró al escuchar el nombre de mi padre. Mi padre había muerto cuando yo tenía apenas 5 años. Mis recuerdos de él son vagos y fragmentados, como fotografías borrosas que el tiempo ha desgastado. Recuerdo sus manos grandes y curtidas, su risa profunda, el olor a tierra y hierbas que siempre lo acompañaba. Pero sobre todo, recuerdo la noche que desapareció. Mi madre nunca quiso hablar de ello en detalle, solo decía que había tenido un accidente en las montañas y que su cuerpo nunca fue encontrado. Crecí con ese vacío, esa ausencia que nunca pude llenar completamente. El licenciado Villalobos me explicó que necesitaba viajar a Oaxaca lo antes posible para una lectura testamentaria. Mi padre, aparentemente, había dejado un testamento que había sido custodiado por el notario durante más de 2 décadas. Con instrucciones específicas de no abrirlo hasta que yo cumpliera 25 años y solo si yo lo solicitaba personalmente. La confusión me abrumaba. ¿Cómo podía mi padre, un hombre humilde que vivía en una comunidad zapoteca remota, tener un testamento formal? ¿Y qué podría haberme dejado? Esa noche llamé a mi madre. Su reacción fue inmediata y visceral. Me prohibió ir a Oaxaca, me dijo que no había nada bueno esperándome allá, que algunas puertas era mejor dejarlas cerradas. Cuando insistí, cuando le dije que tenía derecho a saber qué había dejado mi padre, ella comenzó a llorar. Entre sollozos, me contó algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Tu padre no era un hombre común, Citlali. Era un nahual. Un ser que podía transformarse, que caminaba entre 2 mundos. Por eso nos fuimos. Por eso nunca quise que regresaras. Las palabras de mi madre sonaban a locura, a superstición, a cuentos que se narran alrededor del fuego para asustar a los niños. Pero había algo en su voz, un terror genuino, que me hizo dudar. Aún así, mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. 2 días después, estaba en un autobús rumbo a Oaxaca, con una pequeña maleta y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. La oficina del licenciado Villalobos estaba en el centro histórico de Oaxaca, en un edificio colonial con paredes gruesas de adobe y un patio central lleno de bugambilias. El notario era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y ojos penetrantes que parecían ver más de lo que debían. Me recibió con formalidad, pero noté que sus manos temblaban ligeramente cuando me entregó los documentos. El testamento era sorprendentemente simple en su redacción, pero absolutamente extraordinario en su contenido. Mi padre me había dejado una propiedad de 150 hectáreas en la Sierra Norte de Oaxaca, tierras que según el documento habían pertenecido a mi familia durante generaciones. Pero eso no era todo. Adjunto al testamento había documentos que mostraban la existencia de depósitos mineros en esas tierras, depósitos de metales raros que actualmente valían una fortuna. Las estimaciones conservadoras hablaban de más de 200 millones de pesos, posiblemente mucho más. Me quedé sin palabras. Mi padre, el hombre humilde que recordaba, era dueño de una fortuna que nunca tocó, que guardó celosamente, que dejó para mí. Pero el licenciado Villalobos no había terminado. Con expresión grave, me entregó un sobresellado con lacre rojo. Esto también es para ti. Tu padre dejó instrucciones de que lo leyeras a solas, antes de decidir qué hacer con la herencia. Salí de la notaría en estado de shock y caminé sin rumbo por las calles empedradas de Oaxaca hasta encontrar un café tranquilo. Con manos temblorosas, abrí el sobre.
Dentro había una carta escrita a mano con la letra irregular de mi padre, y al leerla, mi mundo se volcó completamente. Hija mía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que has llegado a la edad suficiente para entender la verdad. Soy un nahual, como lo fueron tu abuelo y su padre antes que él. Las tierras que te dejo son sagradas, protegidas por nuestra familia durante siglos. Los minerales en ellas no son una bendición, sino una maldición. Empresas poderosas querrán arrebatártelas. Personas que pensabas que podías confiar te traicionarán. Pero si realmente eres mi hija, si llevas mi sangre, entonces también llevas el don. La noche de luna llena después de tu 28º cumpleaños, ve a la cueva del jaguar en nuestras tierras. Allí entenderás quién realmente eres. Las palabras me parecieron demenciales. ¿Nahuales? ¿Transformaciones? ¿Dones heredados? Pero mientras leía y releía la carta, comencé a recordar cosas extrañas de mi infancia. Sueños vívidos donde corría a 4 patas por el bosque. Momentos donde mis sentidos parecían agudizarse imposiblemente. La forma en que los animales siempre me habían tratado con una familiaridad desconcertante. Detalles que había descartado como imaginación infantil ahora tomaban un nuevo significado inquietante. Decidí viajar a las tierras. El licenciado Villalobos me proporcionó un mapa y me advirtió que tuviera cuidado. Ya hay personas preguntando por ti, me dijo. Empresas mineras, inversionistas extranjeros. Todos saben que Aurelio Méndez murió y que eventualmente su herencia sería reclamada. Ten mucho cuidado en quien confías. El viaje a la Sierra Norte tomó varias horas en camionetas destartaladas por caminos de terracería que desafiaban cualquier suspensión. Finalmente llegué a un pequeño pueblo zapoteco llamado San Miguel Amatlán, rodeado de montañas cubiertas de niebla y bosques densos que parecían tragarse la luz del sol. Los habitantes del pueblo me miraban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Una anciana se acercó y me tocó el rostro con sus manos arrugadas. Tienes los ojos de Aurelio, dijo en zapoteco, que sorprendentemente entendí a pesar de nunca haberlo estudiado. Has venido a reclamar lo que es tuyo. Me alojé en una pequeña posada del pueblo y pasé los siguientes días explorando las tierras que ahora me pertenecían. Eran vastas y hermosas, llenas de cascadas ocultas, cuevas misteriosas y una biodiversidad asombrosa. Pero también sentí algo más, una presencia, como si la tierra misma estuviera consciente de mí, observándome, evaluándome. Fue durante una de estas exploraciones que conocí a Mateo, un hombre de unos 40 años que se presentó como el guardián de las tierras, puesto que había heredado de su padre, quien a su vez lo había heredado del mío. Mateo me explicó que mi padre había sido muy respetado en la comunidad, no solo como nahual sino como protector de las tradiciones ancestrales. Las tierras que te dejó no son solo valiosas por los minerales, me dijo. Son un sitio ceremonial sagrado, un lugar donde el velo entre los mundos es más delgado. Tu padre murió protegiéndolas de quienes querían profanarlas. La revelación me golpeó. Mi padre no había tenido un accidente. Había sido asesinado. Y ahora, al reclamar mi herencia, me había convertido en el próximo objetivo. Como para confirmar mis peores temores, esa misma noche recibí la primera amenaza. Alguien deslizó un papel bajo la puerta de mi habitación. El mensaje era simple y directo: vende las tierras o terminarás como tu padre. El miedo me paralizó por un momento, pero luego sentí algo más. Rabia. Una furia ardiente que parecía venir desde algún lugar profundo y primitivo dentro de mí. Mis manos temblaban, mi visión se agudizaba, podía escuchar los latidos de mi corazón como tambores de guerra. Mateo, quien había venido a verificar que estuviera bien, me miró con una expresión que mezclaba preocupación y esperanza. Ya está comenzando, susurró. El despertar. Los días siguientes fueron una batalla constante. Representantes de empresas mineras aparecieron ofreciendo cantidades obscenas de dinero por las tierras. Cuando rechacé sus ofertas, las amenazas se intensificaron. Encontraron mi coche con las llantas desinfladas. Alguien intentó entrar a mi habitación mientras dormía. Mateo me asignó guardias del pueblo, hombres y mujeres que se turnaban para protegerme, todos ellos mirándome con esa misma expresión expectante.
Finalmente llegó la noche de luna llena después de mi cumpleaños. Mateo me guió a través del bosque hasta una cueva oculta detrás de una cascada. La entrada estaba marcada con petroglifos antiguos de jaguares y serpientes. Tu padre venía aquí para transformarse, me explicó. Es un lugar de poder. Si realmente llevas el don, se manifestará esta noche. Entré a la cueva sola, como mi padre había instruido en su carta. El interior estaba iluminado por una abertura en el techo que dejaba pasar la luz de la luna llena, creando un círculo plateado en el suelo de piedra. Me senté en el centro de ese círculo y esperé, sin saber qué esperar realmente. Al principio no pasó nada. Pero entonces comencé a sentir un calor que se extendía desde mi pecho hacia mis extremidades. Mi piel hormigueaba como si miles de agujas diminutas la pincharan simultáneamente. Los sonidos del bosque se amplificaban, podía escuchar el latido del corazón de cada criatura a kilómetros de distancia. Los olores se volvían complejos y narraban historias completas, el rastro de un venado que había pasado horas antes, la humedad del musgo, el olor metálico de una tormenta que se aproximaba. Y entonces sucedió. El dolor fue intenso pero breve, como si cada hueso de mi cuerpo se estuviera reajustando. Mi perspectiva cambió dramáticamente cuando caí sobre 4 patas. Miré hacia abajo y donde antes había manos humanas, ahora había zarpas poderosas cubiertas de pelaje negro. Me acerqué al pequeño estanque en la cueva y vi mi reflejo en el agua. Un jaguar negro me devolvió la mirada, con ojos dorados que reconocí como míos. El shock duró solo un momento antes de que algo instintivo tomara el control. Salí corriendo de la cueva con una velocidad y agilidad que jamás había experimentado como humana. El bosque que antes me parecía denso e impenetrable ahora era mi dominio. Saltaba entre rocas, trepaba a árboles, mis sentidos captaban cada movimiento, cada sonido, cada olor. Me sentía poderosa, completa, como si finalmente hubiera encontrado la parte de mí que siempre había faltado. No sé cuánto tiempo pasé en forma de jaguar esa noche. Eventualmente, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, sentí la transformación revertirse. Volví a la cueva y recuperé mi forma humana, exhausta pero exhilarada. Mateo me esperaba afuera con ropa limpia y una expresión de profundo respeto. Eres igual que tu padre, dijo con una sonrisa. Quizás incluso más fuerte. Ahora entendía por qué mi padre había protegido esas tierras con su vida. No era solo por su valor económico o su importancia cultural. Era porque eran un lugar de poder, un sitio donde seres como nosotros podíamos conectar con nuestra verdadera naturaleza. Y entendía también por qué tantos querían arrebatármelas. El control de ese lugar significaba poder sobre algo que las personas comunes no podían comprender. En los días que siguieron a mi transformación, todo cambió. Las amenazas continuaron, pero ahora las enfrentaba con una confianza que antes no tenía. Cuando un grupo de hombres armados intentó intimidarme físicamente, dejé que vieran un destello de lo que realmente era, solo un momento donde mis ojos brillaron dorados y un gruñido bajo salió de mi garganta. Huyeron aterrorizados y no volvieron. Contraté a los mejores abogados que el dinero podía comprar para proteger legalmente mi propiedad. Establecí una fundación para preservar las tierras como reserva ecológica y sitio de importancia cultural. Los minerales permanecerían bajo tierra, donde pertenecían. Las empresas mineras protestaron, intentaron sobornos y amenazas legales, pero me mantuve firme. Pero la batalla más difícil no era contra las corporaciones o los criminales. Era contra mi propia familia. Mi madre finalmente viajó a Oaxaca, furiosa por mi decisión de quedarme y reclamar mi herencia. Nos enfrentamos en una confrontación emocional donde finalmente entendí su miedo. Ella había visto lo que ser nahual le había costado a mi padre. Había vivido con el terror constante de que alguien descubriera su secreto, de que lo cazaran como a un animal. Por eso había huido, por eso me había criado lejos de ese mundo. Pensaba que me estaba protegiendo. Mamá, le dije sosteniendo sus manos, entiendo tu miedo. Pero esto es parte de quién soy. No puedo ignorarlo ni esconderlo. Papá murió protegiendo algo importante, algo sagrado. Voy a continuar su legado, pero a mi manera. Con leyes, con aliados, con la verdad como escudo. Ella lloró,
pero finalmente asintió. Solo prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no terminarás como él. Se lo prometí, sabiendo que era una promesa difícil de mantener. Las fuerzas alineadas contra mí eran poderosas y despiadadas. Pero ya no estaba sola. La comunidad de San Miguel Amatlán me había adoptado como una de los suyos. Mateo se había convertido en mi mentor, enseñándome a controlar mis transformaciones, a usar mis habilidades sin perder mi humanidad. Y había descubierto que no era la única. Había otros nahuales dispersos por México, una red secreta de seres que caminaban entre dos mundos y estaban dispuestos a ayudarme. La herencia de mi padre resultó ser mucho más que dinero o tierras. Era una responsabilidad, un legado de protección no solo de un lugar físico, sino de un conocimiento ancestral, de una forma de ser que el mundo moderno había olvidado o trataba de destruir. Cada día enfrentaba nuevos desafíos, nuevas amenazas de aquellos que veían mi herencia solo como una fuente de riqueza que explotar. Pero también cada día me transformaba, no solo físicamente bajo la luna llena, sino espiritualmente. Aprendí a balancear mi vida en la ciudad con mi vida en las montañas. A ser Citlali la diseñadora gráfica y Citlali la guardiana de tierras sagradas. A honrar tanto la memoria de mi padre como mi propia identidad. La batalla por mi herencia continúa. Las empresas mineras no se han rendido, constantemente buscan nuevas formas legales de acceder a las tierras. Hay políticos corruptos que han intentado expropiar la propiedad bajo diversos pretextos. Y siempre existe el peligro de aquellos que, si descubrieran la verdad sobre lo que soy, me verían no como una persona sino como una anomalía que debe ser estudiada, capturada o eliminada. Pero ahora entiendo lo que mi padre intentó enseñarme con su herencia. La verdadera riqueza no está en los minerales bajo la tierra o en las hectáreas de bosque. Está en saber quién eres realmente, en aceptar todas las partes de ti mismo, incluso las que el mundo considera imposibles o peligrosas. Está en tener algo por lo que vale la pena luchar, proteger y si es necesario, sacrificarse. Soy Citlali Méndez, hija de un nahual, heredera de tierras sagradas y de una fortuna que muchos codician. Pero más importante, soy la guardiana de un legado que trasciende el dinero. Y aunque todos quieran impedirme recibir mi herencia, aunque las amenazas nunca cesen, seguiré luchando. Porque ahora sé que esta batalla no es solo mía. Es por todos aquellos que vinieron antes, por las generaciones futuras y por la preservación de un mundo mágico que existe justo bajo la superficie de nuestra realidad cotidiana. La luna llena se acerca nuevamente, y con ella, otra transformación. Pero ya no le temo. La abrazo como parte de quien soy, como el regalo más valioso que mi padre pudo haberme dejado. La herencia del nahual no es una maldición. Es un poder, una responsabilidad y un privilegio que portaré con orgullo hasta mi último aliento.